Acá estoy de nuevo, les pido disculpas, pero bueno, una vecina que necesita mi ayuda para algo. Como les decía, también muchas veces las ideas del investigador tienen que ver con ideas personales y con experiencias, ¿no? De la vida del que investiga y surgen de ahí. Bueno, vamos a la famosa pregunta-problema, ¿sí? Que es muchas veces lo que nos trae un poco de dificultades, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar una vez que tenemos la idea? ¿Cómo pensamos la pregunta-problema, ¿no? ¿Y qué es la pregunta-problema? Es un conjunto de interrogaciones, ¿sí?, que el investigador hace en relación a algún aspecto de la realidad que no conoce, ¿sí? Y como bien lo dice la pregunta, la pregunta de la pregunta, es una oración interrogativa. Entonces, ustedes eligen un tema, pero en base a ese tema van a tener que hacer una pregunta-problema, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren averiguar de ese tema, ¿sí? Las causas, las consecuencias, las influencias, o qué es lo que pasa con ese tema, si es un tema que no conocen, ¿sí? ¿Cómo, cuándo, por qué, cuál, ¿sí? ¿A quién, quiénes, ¿sí? La pregunta problema surge a raíz de una dificultad, la cual en general se origina a partir de una necesidad, ¿sí? En la cual hay dificultades para resolver, ¿sí? Entonces, ustedes una vez que eligen el tema, tienen que sentarse y pensar, en base a ese tema, ¿cuál va a ser mi pregunta problema? Vamos a seleccionarla y la vamos a delimitar, ¿sí? Plantear por medio de preguntas generales el problema que se estudiará. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Delimitar el problema analizándolo en forma particular, ¿sí? Y lo último que vamos a hacer en la pregunta problema es establecer los límites temporales y espaciales del estudio. O sea, dónde y cuándo, ¿sí? Y esto siempre tiene que estar, porque ustedes no investigan a una población enorme de todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Ustedes investigan a determinada población en determinado lugar y en determinado tiempo, ¿sí? Ustedes calculen que el trabajo más o menos van a empezar a recolectar los datos, estimamos, Adri, más o menos entre octubre y diciembre, o si se prolonga un poco más, ya empezado el año que viene, el 2026. Entonces, a la hora de poner esos tiempos, tengan en cuenta esto, ¿sí? Que van a llegar con el instrumento, si Dios quiere, y la vida también, aprobado para empezar a recolectar los datos entre octubre y el corte lo van a poner ustedes, ¿sí? De este año o del año que viene, ¿sí? Entonces siempre hay que poner un lugar, no sé, el hospital tal, la ciudad de Buenos Aires, el ámbito del AMBA, no sé, determinado barrio, este centro de salud, este colegio, ¿sí? Siempre tienen que delimitar eso, ¿sí? Y después un perfil de las unidades o los casos que se van a analizar. Yo voy a investigar un tema en determinada población, en determinado tiempo y en determinado lugar, ¿sí? Entonces, esas 4 cosas tienen que aparecer en la pregunta problema, ¿sí? El qué, en quiénes, cuándo y dónde, ¿sí? Son las 4 cosas que tienen que aparecer en la pregunta problema. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las preguntas problema para que sean válidas, no? El primero, ¿no? Que no se conozcan las respuestas, porque si es algo que ya se estudió, que es algo que ya se averiguó, no tiene sentido realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, ¿sí? Que sean datos que se puedan observar o que se puedan medir, ¿sí? Que implique usar medios éticos. Esto lo hablamos la clase pasada. Yo no puedo realizar investigaciones que atenten contra la dignidad del ser humano, ¿sí? Que sean claras, ¿sí? Que no sean un embrollo, que uno no termina de entender qué es lo que la gente se está preguntando, qué es lo que el investigador quiere averiguar.
y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, ¿sí? Que valga la pena, que aporte conocimientos a determinado campo de estudio, como es en nuestro caso la enfermería, ¿sí? Investigar algo que realmente no va a aportar nada, ¿sí? No tendría demasiado sentido. La selección y delimitación de la pregunta-problema compete las siguientes acciones. Reunir los hechos en relación con el problema, ¿sí? Lo que sucede con ese problema, determinar la importancia que tienen estos hechos, identificar la relación entre los hechos que pudieran indicar la causa de la dificultad, ¿sí? Que podíamos encontrar la causa de este problema que encontramos en alguno de esos hechos, ¿sí? Proponer explicaciones para esta causa, por qué se produce esta causa y determinar qué importancia tiene esto para el problema. Y encontrar entre estas explicaciones aquellas que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema. Permite hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones y analizar los supuestos en los que se apoyan estos elementos identificados, ¿sí? ¿Cuáles son los errores frecuentes en el planteamiento del problema? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar en términos generales que son poco específicos. Queremos investigar las causas de cáncer de mama en mujeres mayores. Es un poco amplio, ¿no? No especificamos bien. Las consecuencias de la depresión en hombres, ¿sí? No abordamos qué tipo de hombres son, ni de qué lugar, de qué país, qué ciudad, en qué tiempo, ¿sí? Las causas de mujeres mayores, ¿mayores de qué? ¿De cuántos años? Tampoco le explica. Si son mujeres que están en la menopausia, si son mujeres que han tenido hijos, si son mujeres que han amamantado, ¿sí? Falta un poco de limitación de la pregunta-problema. Otro error es preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso, ¿sí? Por ejemplo, queremos definir la población de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Esto es una etapa, definimos la población de riesgo, nada más. Después, ¿qué hacemos? ¿Vamos a investigar las conductas de esa población de riesgo para enfermedad sexual? No, nos quedamos solo con la primera etapa. O caracterizamos el recurso humano en salud pública en el ámbito de CABA. Decimos cómo es el recurso humano, nada más. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos tienen hijos, cuántos no, qué nivel de formación tienen, qué nivel de experiencia? ¿Qué hacemos con eso? Nada más. Equivale a un censo, ¿sí? No podemos obtener mucho más, no vamos a aportar mucho más. Preguntas dirigidas a una consecuencia, ¿no? Que se puede entregar, un producto o impacto de la investigación directamente. Elaborar un protocolo para curar infecciones con exudado. Ahí no vamos a investigar, ahí vamos a hacer un protocolo para que el personal de determinada institución o determinado ámbito cure heridas con exudado. Pero no vamos a estar investigando nada. O queremos poder disminuir la tasa de infecciones asociadas a catéteres centrales en pacientes neonatos. ¿Vamos a hacer una investigación? No. Vamos a elaborar, a desarrollar alguna propuesta de mejora, algún proyecto, pero no de investigación, sino de intervención con medidas para que las infecciones asociadas a catéteres centrales en pacientes neonatos disminuyan. Pero en ningún momento vamos a investigar las causas. O sea, vamos a hacer un proyecto de intervención. En esto tienen que estar atentos cuando piensen su problema. Preguntas que no implican una investigación completa, no van a hacer todo el proceso, sino que se quiere obtener cierta información y nada más. Por ejemplo, determinar el número de casos positivos de VIH durante el año 2023 en la provincia de Misiones. ¿Hablamos de una población? Sí, personas enfermas de HIV. ¿Hablamos de un tiempo? Sí, año 2023. ¿Hablamos de un lugar? Sí. Pero vamos a obtener el número de casos. Es un dato, ¿sí?
no estamos haciendo una investigación. Si queremos hacer una investigación, podemos abarcar un montón de cosas. ¿Cuántos eran varones, cuántos eran mujeres? ¿Cuál fue la causa de contagio? Si fue transmisión vertical, si fue por consumo de drogas intravenosas, si fue por relaciones sexuales sin protección, ¿sí? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Cuántas desarrollaron la enfermedad del SIDA? ¿Cuántas fallecieron? ¿Sí? Nos quedamos solo con eso. O, por ejemplo, calcular el gasto anual en recurso material del área de quirófano de un hospital público de la provincia de Río Negro durante 2020. Averiguamos cuánto gastaron, nada más. Después no averiguamos en qué lo gastaron, por qué se gastó en eso y no otra cosa, qué cosas hubiera sido importante comprar, qué opina el personal que trabaja en los quirófanos sobre cómo se destinan los recursos, ¿sí? Nos quedamos solo con eso. Preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación. Por ejemplo, describir las materias del plan de estudios de la licenciatura de enfermería en la UBA. Podemos hablar de todas las materias, de cómo se llevan a cabo, de cómo se dictan, de la modalidad, de los contenidos, de las maneras de acreditar la materia, de promocionar. Nos quedamos ahí. Cuantificar la cantidad de alumnos de la licenciatura de enfermería de UBA. Listo. No sabemos si son hombres, si son mujeres, cuántos trabajan, cuántos no trabajan, cuándo tienen hijos, por qué eligieron la carrera, si hicieron la carrera, el básico en otra universidad o en otro terciario y después si vinieron a hacer la licenciatura, cuáles fueron las motivaciones por las cuales quisieron hacer la licenciatura, reconocimiento económico, reconocimiento profesional, las ganas de seguir formándose. Nos quedamos ahí. Preguntas que plantean estudios dispersos y en varias direcciones, que esto a veces es lo que les pasa a ustedes. Están tan ávidos de investigar y se plantean un tema que abarca muchos conceptos y son demasiados a la hora práctica de ponérselos a recolectar los datos y analizarlos. Por ejemplo, un estudio que quiera medir la satisfacción laboral o investigar, no necesariamente medir, el consumo de alcohol y las relaciones familiares del personal de enfermería. O sea, quiero saber si el personal de enfermería está satisfecho con su trabajo, consume alcohol y cómo son las relaciones familiares en torno a estos dos situaciones. ¿Sí? Uno es un problema, otro es una situación. Entonces, como verán, es algo bastante arduo de llevar a cabo. O factores relacionados con la depresión, el consumo de estupefacientes y la resiliencia en adolescentes. ¿Sí? Súper interesantes los dos temas, pero como que quizás de cada uno de estos estudios podríamos sacar 2 y hasta 3 temas de investigación por separado. Bueno, son las 9. Corto un minuto, a ver si hasta ahora tienen alguna duda del tema, ¿sí? Hacemos unos 5 minutitos. Arranco con el grupo de la A a la CH de apellido. Si hay alguna duda, hacemos así como hicimos la vez pasada. Voy por grupos, voy por reuniones para ver si tienen alguna duda y si no tienen ninguna duda ya paso al grupo siguiente. ¿En este grupo hay alguna duda? Bueno, veo que nadie tiene ninguna duda. Pasamos al grupo de la letra D a la K. ¿Alguna duda de lo que hablamos hasta ahora? Buen día, Alejandra. Sí, sí, perfecto, como hicimos la vez pasada. Sí, sí, no hay problema. Gracias por recordarlo. Bueno, en este grupo no hay ninguna duda. Paso al siguiente, que es el grupo de la L, de la letra L a la P. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quedó claro?
pasamos a la última reunión de la letra P a la Z. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo que vamos a hablar en el receso es el tema justamente de eso, de hacerles un poco una devolución de los temas, ¿sí? Ustedes van a tener, si no me equivoco, estoy viendo acá el cronograma, tenemos la primera entrega pautada, ¿no? Por Classroom del trabajo escrito el 29, ¿no, Adri? Corregime si me equivoco. Y ahí también vamos a tener clases presencial, vamos a tener un espacio de consulta, ¿sí? Ustedes piensen que el tema del trabajo es un continuo mejoramiento, ¿sí? O sea, vamos siempre perfeccionando el trabajo, tratando de perfeccionar y ayudarlos a que le den forma, ¿sí? Obviamente, sí, el tema, el tema, sí. Sí, sí, no sé si es tan largo. La parte más larga es armar el marco teórico, ¿sí? Que es donde ustedes ahí tienen que elaborar bastante. Después el resto es tratar de seguir los lineamientos que nosotros le brindamos. Ahora en el receso vamos a hablar justamente de los temas, ¿sí? Milani, ¿no? No, de nada. Bueno, sí, Respecto a lo que me preguntaba la profesora, sí, es el día 29, vamos a tener la primera entrega del trabajo. Y bueno, hasta el último día Adri, puede Adri, cambiar. Sí, espera porque, ¿cómo se llama la alumna que estaba hablando? No, no, vos, que estabas hablando ahora. Julieta. Esperás un minuto que la profesora Betancourt nos quiere decir algo, porque ella está en otra reunión y vos no la escuchás, por eso. Una vez que termine de hablar, yo te doy la palabra. Listo, Adri, perdón, pero estaban hablando las dos al mismo tiempo. Eh, ¿Querés decir ahora lo que estabas diciendo? Porque se no, cortó. perdón, a modo aclaratorio que el día 29 vamos a hacer la primera entrega del trabajo y bueno, se trata en lo posible de lo más completo, es decir, nosotros lo vamos a recibir y bueno, se trata de que estén los componentes lógicos, es decir, que sigan una lógica, que sigan la metodología que estamos realizando, entonces bueno, es muy importante que vaya prestando atención a las clases, porque es eso lo que vamos después de todo buscar en el trabajo, es decir, en cada trabajo. Listo. La alumna que estaba hablando recién, ya podés hacer tu pregunta, ¿sí? O sea, ustedes no, o sea, lo tienen que cambiar, porque nosotros en base a ese formulario elaboramos el cuadro donde están todos los temas que hace cada uno. Completen un nuevo form y aclaren que habían enviado un formulario anterior. ¿Te parece, Adri, para poder cambiar el tema? En principio vamos a hablar ahora en el grupo y después me parece a mí, porque va a haber muchos cambios, se me ocurre que vamos a tener que realizar nuevamente el formulario. Es decir, porque hay gente que está sola también.
Como que todos lo van a tener que enviar de nuevo, Adri, decís. Para mí sí, para mí me parece que va a tener que ser así. Pero bueno, ahora vamos a llegar a un acuerdo, sería. Bueno, vale, sí, porque a mí me escribió varias personas que se han cambiado de grupo, que han hecho, o sea, que han cambiado de tema, que se han reconfigurado los grupos, entonces me parece que eso también vamos a tener que, como un borrón y cuenta nueva, me parece, porque si no va a ser medio un lío, ¿no? Me parece que va a ser lo mejor. En base a la cantidad de alumnos que son, si no, ir corrigiendo sobre la marcha va a ser medio lío, me parece. Bueno, si tienen alguna otra duda con respecto a lo que venimos hablando hasta ahora. Buen día. El 29 era de abril. Ahora después vamos a subir, sí, la idea sería si podemos llegar hasta marco teórico, pero ahora después vamos a subirles bien cómo tiene que ser todo hecho. Pero primero tenemos que ver bien el tema del tema que ustedes eligieron, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Sí, Esther, decime. Bien. Lo que sí, lo digo en voz alta, perdón. Eh, vieron que ustedes enviaron un formulario con el tema y los grupos, ¿sí? Cómo está conformado el grupo y el tema que eligieron. El problema es que hay muchos grupos que o se han desarmado o han agregado gente o han cambiado de tema después de haber entregado el formulario. Entonces, o personas que son de años anteriores, que quizás tienen regular la materia, pero que no han hecho el trabajo porque sus compañeros ya han defendido el trabajo y se han quedado solos. Entonces, vamos a hacer como un borrón y cuenta nueva, pero ya esto les pedimos por favor, ya es los grupos definitivos, ¿no? Que no sigan haciendo cambios, porque si no vamos a tener que volver a hacer borrón y cuenta nueva y va a ser algo de nunca acabar. El tema de volver a enviar el formulario, ¿sí? Ya con todos, con los integrantes, tal cual va a quedar el grupo de ahora hasta el cuatrimestre que viene, ¿sí? Hasta el final del trabajo, sacando que algunos se agreguen el segundo cuatrimestre. Sabemos que tienen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Creo que han subido el enlace incluso al tablón para que todos puedan tener acceso y me parece bien. Y entonces los que están solos, comuníquense a través del grupo, ¿sí? No a través del tablón de clases, como veo que han hecho algunos pidiendo si alguno lo recibe en su grupo. Utilicen para esas cosas, para el manejo entre ustedes, utilicen el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, es lo que tiene un poco la desventaja de la virtualidad, que si estuviéramos en clase uno se acercaría, ¿no? Y le diría, che, me quiero unir a tu grupo, necesito un grupo, o nosotros lo diríamos en voz alta. Tienen el grupo de WhatsApp, les pedimos solidaridad a las personas que ya tienen grupo de recibir estos compañeros que solos no pueden hacer el trabajo porque no está autorizado que lo hagan solos, para que los reciban, ¿sí? Esta persona que se incorpora a un grupo nuevo también se compromete, lógicamente, a trabajar y a participar en la elaboración del trabajo, cosa de ya tener el grupo ya conformado y el tema, después de la charlita que vamos a tener en el receso sobre el tema de las ideas de investigación, de los temas elegidos, que tengan ya definido bien qué tema van a investigar, ¿sí? Y si no, incluso, bueno, en el receso podemos un poco ajustar estos temas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Podemos seguir?
que nos quedan algunas diapos todavía de esta presentación. Bueno, ¿hay alguna duda más? Entonces, bueno, vamos a... ¿Alguien va a hablar? Sí, buenos días. Sí, o sea, son compañeros que vos sabés que están solos. El de WhatsApp. Sí. No, a ver, el máximo es de 6. Si ellos, todas estas personas que están solas, pueden conformar un grupo entre ellos también, no hay problema. Si ya el resto de los grupos saturó la cantidad de participantes, superó el número máximo de participantes que admitimos nosotros, que es de 6, pueden ellos conformar un nuevo grupo, ellos, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso es algo que van a tener que resolver. ¿Sí? O cada uno agregarse a un grupo de 4 o de 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, si no, ahora después en el receso, Adri, vemos bien estas situaciones. Vamos a seguir, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que es la famosa hipótesis, ¿sí? Que es una parte fundamental del trabajo, ¿sí? ¿Qué son las hipótesis? Se las define como explicaciones tentativas del fenómeno o problema que vamos a investigar, formulada como proposiciones y constituyen la guía del estudio, ¿sí? Por ejemplo, ¿le resultaré atractivo o atractiva a determinada persona? Una hipótesis podría ser si le resulta atractiva a determinada persona o no le resultó atractiva a determinada persona. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que comprobar si lo que nosotros suponemos, ¿sí? Pensamos que es así, efectivamente es así. Por ejemplo, una hipótesis puede ser, los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. ¿Cómo comprobamos esta hipótesis? Tendríamos que tomar una población de fumadores por un lado y una población de no fumadores por el otro y evaluar cuántas personas de cada grupo han tenido un infarto. ¿Sí? Otra hipótesis podría ser el matrimonio y la cohabitación mejoran el nivel de satisfacción con la vida. Tendríamos que tomar a matrimonios que vivan y que duerman en la misma habitación, en la misma cama, y ver el nivel, medir el nivel de satisfacción que tengan con la vida. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral, ¿sí? Si las personas que tienen motivaciones propias para desarrollar tu trabajo se sienten más satisfechas a nivel laboral. Otra hipótesis, el método de interfase para enseñar robótica a los alumnos de primaria es más eficaz que el método MAX. Vamos a tener que encontrar dos poblaciones donde en una se utiliza el método de interfase para enseñar robótica en alumnos de primaria y otro donde se utilice el método MAX. Entonces, ver cuál de los dos es más eficaz. Podemos hacer una evaluación o un seguimiento de esos alumnos que reciben clases de robótica para comprobar si un método es más eficaz que el otro, ¿sí? La hipótesis es algo que en cierto modo uno lo da por sentado, ¿sí? Porque si ustedes ven, es una oración que no se escribe
en tono interrogativo, ¿sí? Como la pregunta problema, no lleva signo de pregunta, es una oración que se escribe en forma afirmativa, que puede establecer relaciones entre dos cosas, como por ejemplo el fumar y el riesgo de tener un infarto, el matrimonio y la cohabitación con el nivel de satisfacción con la vida, la motivación intrínseca con la satisfacción laboral, o puede comparar distintos aspectos, como métodos de estudio, como métodos de tratamiento, como métodos de diagnóstico. ¿Sí? Es algo que establece una proposición, que enuncia algo que para nosotros puede ser así. ¿Sí? Entonces, muchas hipótesis las podemos clasificar en predictivas, ¿sí? Van a predecir un dato. ¿Por qué? Porque se basan en las tendencias pasadas, ¿sí? Lo que ha pasado con ese dato en otros momentos y un sólido marco teórico. Por ejemplo, la tasa de desocupación de la población económica activa para el año próximo en México será de 5,2%, ¿sí? Es una hipótesis basada en lo que sucedió en años anteriores. Otra hipótesis, la depresión en los adultos mayores será elevada. Se debe basar en estudios que hablan, ¿sí? Un marco teórico que en los adultos mayores hay mayor prevalencia de depresión. Otra hipótesis, durante este año habrá mayor publicidad en las campañas políticas. Esto también se puede basar en tendencias pasadas, ¿sí? Ustedes tienen, como verán la diferencia, ¿sí? En las predictivas, nosotros asumimos, ¿sí? Con respecto a un futuro, ¿sí? Entonces, como verán, los tiempos verbales están colocados en futuro. Por ejemplo, si vamos a hablar de un estudio descriptivo, ¿sí? Que no establece relaciones, ¿sí? Que si no, describe justamente, ¿no? Muestra cómo será determinada realidad. Por ejemplo, hablamos de la esperanza de vida en este país aumentará 2 años para el año 2020. O el índice de inflación en Argentina durante el periodo de X será de tanto. No estamos estableciendo relaciones entre dos conceptos, ¿sí? Sino que estamos prediciendo cómo va a ser esta situación, este dato, este contexto en determinado tiempo. En cambio, si es correlacional, establecemos relaciones entre los dos conceptos, entre las dos variables. Por ejemplo, a mayor pérdida del sentido de la vida, mayor probabilidad de cometer suicidio. ¿Sí? Ahí estamos estableciendo relación entre dos conceptos, entre dos variables. ¿Sí? U explicativo, que es un poco más como una variable, una hipótesis un poco más compleja, explica la relación, ¿sí? Entre causa y consecuencia. La violencia intrafamiliar de los padres provoca depresión, baja autoestima y estrés postraumático en los hijos, ¿sí? Si ustedes ven, vamos de un nivel descriptivo, ¿sí? Cuando se va a pronosticar un hecho, un dato, a un estudio correlacional, ¿sí? Donde se establece una relación entre las dos variables, entre los dos hechos, a un nivel mucho más profundo que es el explicativo, ¿sí? Donde ya establecemos una causa y una consecuencia. Si ustedes ven en el descriptivo, no estamos hablando ni de las causas ni de las consecuencias del aumento de la esperanza de vida. No estamos diciendo por qué va a subir la esperanza de vida, ¿sí? Ni tampoco estamos diciendo que a mayor bienestar económico se relaciona una mayor esperanza de vida, ¿sí? Estamos hablando simplemente de la esperanza de vida y de las modificaciones que va a tener, ¿sí?
En la hipótesis, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? A ver. Ahí lo silencio. En cambio, en la correlacional, no estamos diciendo que la causa de los suicidios es la pérdida del sentido de la vida, ¿sí? O decir que la pérdida del sentido de la vida provoca mayores suicidios, ¿sí? Se está estableciendo que hay una relación, que se vio que cuando una persona tiene mayor pérdida del sentido de la vida, tiene más probabilidades de cometer suicidio, ¿sí? Esto estadísticamente se puede comprobar, pero no estamos estableciendo qué es la causa. En cambio, en el explicativo, que como decía es con el nivel de hipótesis más compleja, ahí sí queremos comprobar que si hay un niño, un hijo que sufre la violencia intrafamiliar de los padres, va a tener depresión, va a tener baja autoestima y va a tener estrés postraumático, ¿sí? Esos son los 3 niveles de hipótesis que podemos manejar y podemos agregar otro, que es el exploratorio, pero es en el cual donde no se formulan hipótesis, porque es en el cual no se sabe absolutamente casi nada del tema. Entonces, como no sabemos nada de ese tema, no podemos aventurarnos siquiera a elaborar una hipótesis con respecto a ese tema. Es como el nivel previo, ¿sí? Yo recién les estaba hablando del concepto de variables, ¿sí? Porque las hipótesis, ¿sí? Como vemos en el caso anterior, vinculan variables. La esperanza de vida es una variable, el índice de inflación es una variable, la pérdida del sentido de la vida, la probabilidad de cometer suicidio, la violencia intrafamiliar, la depresión, la autoestima, el nivel de estrés postraumático. Todos esos son variables, ¿sí? Ustedes van a tener que identificar en su trabajo cuáles son las variables que van a analizar, tanto si adoptan un enfoque cuántico como si adoptan un enfoque quali. ¿Qué son las variables? Como su nombre lo indica, son conceptos que pueden variar, ¿sí? Es algo que puede asumir más de un valor, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el género, el nivel de depresión, el liderazgo. Bueno, hay un montón de ejemplos. Las ventas de un producto, la preferencia de una red social, la presión arterial, la dosis diaria de un medicamento, la satisfacción laboral, el tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, la inteligencia, ¿sí? Y es algo que esa variedad o esa variabilidad se puede medir o se puede observar. Por eso, cuando en algún momento alguien plantea, queremos analizar la influencia de los, o por ejemplo, queremos analizar los hábitos de alimentación en el personal de enfermería del turno noche, ahí no pueden poner como variable el turno, porque no hay variación, ya es el turno noche, ¿sí? Entonces tienen que pensar bien si los conceptos que ustedes van a analizar son realmente variables, porque si no varía, si ya está establecido que es el turno noche, no es ninguna variable, ¿sí? A ver, podemos pensar un montón de variables. Todos nosotros en nuestra descripción física ya incorporamos un montón de variables. El color de pelo, el color de ojos, eh, ¿cómo se llama? La altura, el peso, la edad, ¿sí? Ahora yo digo, la cantidad, la cantidad de riñones, ¿sería una variable? Bueno, si tenemos algún monorreno en la población puede ser, pero la cantidad de riñones en un ser humano en general no va a ser variable, ¿sí? Es algo que está asumido que todos tenemos 2 riñones, 2 ojos, una nariz, puede haber algunas excepciones, pero digo, tengan en cuenta esto de pensar si realmente el concepto que están manejando es una variable o no es una variable, ¿sí?
Y estas variables no solo se aplican a los seres vivos, a los objetos, sino también se aplica a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, una internación, ¿sí? Contiene un montón de variables, ¿sí? Como si es una internación prolongada, si es una internación corta, si es una internación de urgencia, si es una internación planificada, si es una internación aguda, si es una internación crónica, ¿sí? Todos los hechos, los procesos, los fenómenos, los seres vivos, todos están atravesados por diversas variables. ¿Y qué es lo que ustedes van a medir o van a observar en su trabajo de investigación? ¿Sí? Y van a incluirlas lógicamente en las hipótesis. ¿Para qué? Para describirlas, para establecer relaciones o para ver o establecer relaciones de causa-efecto, ¿sí? De una variable sobre la otra. Bueno, las hipótesis tienen determinadas características, ¿sí? La primera es que se refieren a una situación real, ¿sí? Es algo que pasa, ¿sí? Que sucede. Y que se tienen que someter a prueba en un contexto específico y definido. Volvemos al tema de la delimitación del tema, de la idea. Alguien tiene prendido el micrófono. Ahí está. Bueno, por ejemplo, los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales, ¿sí? Esto sería una hipótesis, ¿sí? La tenemos que comprobar, ¿sí? No podemos tirar pensamientos o opiniones al viento sin comprobarlas científicamente. Entonces, seguramente la persona que elaboró esta hipótesis debe haber hecho una investigación observando, analizando, haciendo preguntas quizás a sus padres, a sus maestros, a los mismos niños, ¿sí? Con respecto a esta conducta violenta, ¿sí? Acá nos está diciendo que el vivir en una zona urbana define que un niño sea más violento o no, ¿sí? Se está estableciendo una correlación, ¿sí? Entre el ámbito de donde uno vive, ¿sí? Y la conducta violenta que pueden imitar la que ven en la televisión, ¿sí? Pero es algo real, ¿sí? Es algo que quizás se puede medir con porcentaje o quizás se puede analizar más profundamente mediante entrevistas, mediante un estudio cualitativo, ¿sí? Otra característica es que las variables o los términos de las hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que se pueda lograr, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que no tenemos que usar términos vagos, ¿sí? Por ejemplo, no puedo utilizar la palabra enfermedad sin explicar de qué enfermedad estoy hablando, como podría ser la enfermedad de los divertículos. No puedo hablar de la contaminación en general sin utilizar un indicador preciso como es el índice de contaminación del aire o el índice de contaminación del agua, ¿sí? O de los alimentos. No puedo utilizar la palabra malestar interno, sino que tengo que buscar un término científico para denominar a ese malestar interno, como puede ser la depresión o la angustia, ¿sí? La otra característica es que las variables de la hipótesis deben ser observables o medibles, ¿sí? Así como la relación que se establece entre ellas, ¿sí? En el caso de los estudios cuantitativos vamos a poder medir, en el caso de los estudios cualitativos vamos a poder observar o analizar a través del relato de las personas. Las hipótesis no pueden incluir juicios morales ni cuestiones que no podamos medir en el caso de los cuantitativos. Y la relación propuesta entre las variables que vamos a medir y observar debe ser lógica, clara y creíble, ¿sí? No nos podemos descolgar con cualquier cosa, ¿sí? Tenemos que tener en esto sensatez y sentido común, ¿no?
Miren esta hipótesis. Las personas que no endulzan su café y prefieren los productos con sabor amargo son más propensas a mostrar signos de psicopatía, narcisismo y sadismo. ¿Sí? O sea, dos variables como que la elección de productos para endulzar el café, ¿no? Que podría ser un producto con sabor amargo, un producto con sabor dulce y no sé, un producto con sabor ácido, lo relaciona con patologías mentales, ¿no? Que son más propensos, ¿no? Entonces digo, si uno lee esto, dice, uy, semejante pavada, ¿quién se deliró con esta hipótesis? ¿Sí? Pero a veces uno tiene que tener claro esto a la hora de elaborar una hipótesis y realmente que tenga sentido lo que estamos planteando y que siga cierta lógica y que se pueda creer, ¿no? Bueno, después acá tenemos, esto es la hipótesis de investigación, ¿sí? Que es la que vamos a plantear nosotros. La hipótesis nula, ¿sí? Que es la que no se puede comprobar. La hipótesis alternativa, ¿sí? Que a veces, si lo que nosotros pensamos no sucede así, puede suceder de otra manera, entonces podemos plantear esta hipótesis alternativa. Si A más B puede dar C, pero A más B también puede dar D. Y la hipótesis estadística, que es la que vamos a comprobar por medio de, si es una hipótesis correlacional, por ejemplo, por medio de la red Pearson y distintos elementos, herramientas estadísticas que podemos utilizar. Hablamos al principio del tema de hipótesis, de lo que es las hipótesis, de lo que son las hipótesis correlacionales, ¿sí? Que en general muchos de los estudios que realizan ustedes, de las investigaciones que llevan a cabo ustedes, van un poquito más allá de lo exploratorio y de lo descriptivo y se animan muchos grupos a establecer una relación entre dos o más variables, ¿sí? Por ejemplo, el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. Entre mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que los superiores proporcionan a sus colaboradores, mayor motivación hacia el trabajo, ¿sí? Como ustedes ven acá, no se busca primero la causa y después el efecto, ¿sí? En la correlación, el orden de los factores, ¿sí? O sea, las variables, no altera el producto, ¿sí? Nosotros podríamos decir tranquilamente que la presencia de padecimientos pulmonares está relacionada con el tabaquismo o que la mayor motivación hacia el trabajo, la motivación hacia el trabajo está relacionada con la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que los superiores proporcionan a sus colaboradores, ¿sí? ¿Se entiende? Puede ir una o después la otra, ¿sí? No es que una depende sí o sí de la otra, sino que están relacionadas, ¿sí? Por eso no se puede dar una explicación, no es una hipótesis explicativa de causa-efecto. Después tenemos hipótesis que nos sirven para comparar grupos o categorías, ¿sí? Contrastar, comparar grupos, procesos o hechos en términos obviamente cuantitativos, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de suicidios en la ciudad es mayor entre hombres adultos que en las mujeres adultas. Acá tenemos dos grupos, que esto también a veces lo hacen en los trabajos de investigación. Se toman dos poblaciones, ¿sí? Pero que quizás compartan un suceso, un hecho, una variable, y se mide la variable en ambos grupos. Y después se realiza una comparación, ¿sí? Pueden ser direccionales, ¿sí? Esto implica que la división de los grupos, en este caso que sean hombres o que sean mujeres, el sexo, podría establecerse como una causa, ¿sí? En este caso es la variable independiente, ¿sí? El sexo no depende de otra variable. Uno es hombre o es mujer, o bueno, podemos admitir el género no binario, ¿sí? Pero es algo que ya está establecido, ¿sí? Y la variable de contraste, que en este caso sería la tasa de suicidios, ¿sí? Es el efecto, ¿sí? El sexo, ¿sí? O el género
parecería que define que haya más suicidios o no. Entonces, tenemos que este efecto, que es la tasa de suicidios, depende, según esta hipótesis, del sexo o del género, como queramos llamarlo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Tenemos una causa, se puede llegar a establecer una causa y un efecto entre una variable independiente y una variable dependiente. O no direccionales, ¿sí? Podemos establecer diferencias entre ambos grupos, ¿sí? Pero no vamos a especificar el vínculo que tiene el género, el sexo, con la variable que vamos a comparar, ¿sí? Podemos establecer que la tasa de suicidio será diferente entre hombres y mujeres en tal ciudad, pero no estamos especificando esta diferencia, ¿sí? En cuanto a que puede llegar a ser la causa la primera variable, ¿sí? Entonces, cuando un investigador no tiene bases para presuponer a favor de que un grupo será la diferencia, formula una hipótesis no direccional, o sea, no establece la causa, la variable que diferencia, no la establece como causa del efecto, ¿sí? Que está midiendo. En cambio, cuando tiene bases, ¿sí? Cuando tiene un sustento teórico, otros estudios realizados, ¿sí? O otras teorías ya elaboradas, puede establecer una hipótesis direccional. Las hipótesis causales, ¿sí? Acá ya directamente, más allá de no comparar, ¿sí? Como en el caso anterior, distintos grupos, ya se busca establecer un vínculo causa-efecto, ¿sí? Esto quizás es más complicado que lo lleven a cabo ustedes porque, bueno, requiere muchas medidas estadísticas y a veces muchos recursos. El aceite de pescado parenteral atenúa los efectos de inflamación descontrolada en pacientes diagnosticados con sepsis en la unidad de cuidados intensivos. O la falta de normas de seguridad en las empresas empacadoras de alimentos provoca accidentes laborales. ¿Sí? Entonces acá ya se habla de una variable independiente, ¿sí? Si yo administro aceite de pescado, ¿sí? La administración de aceite de pescado parenteral sería la variable independiente. A pacientes que están diagnosticados con sepsis en una UTI, ¿sí? Esta variable independiente puede afectar, ¿sí? La variable dependiente, que serían los efectos de inflamación descontrolada. Entonces, si yo administro esta dosis de aceite de pescado, van a bajar los efectos de inflamación, ¿sí? Uno es la causa y otro es el efecto. O la falta de normas de seguridad provoca accidentes laborales. La falta de normas de seguridad sería la variable independiente. No se cumplen las normas de seguridad. Cuando no se cumplen, el efecto va a ser que va a haber más accidentes laborales, ¿sí? Entonces yo no estoy pensando que los accidentes laborales se pueden provocar por alguna característica propia del individuo que los padece, ¿sí? Porque, no sé, puede ser una persona que tenga falta de concentración, pero intrínseca, falta de compromiso o que tiene alguna dificultad motora, ¿sí? No, yo establezco, mi hipótesis es comprobar que ese accidente laboral se produce porque hay falta de normas de seguridad, ¿sí? Porque no están establecidas. Ni siquiera estoy pensando que porque el personal no las cumple, ¿sí? Estoy pensando que es porque no hay definitivamente normas de seguridad, porque no hay equipos de protección, porque no hay carteles señalizadores, porque hay muchos ruidos que perturban la concentración del empleado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces acá siempre vamos a encontrar una causa y un efecto. Bueno, acá
vemos la diferencia en este gráfico, que es del Sampieri, del libro de Sampieri, la diferencia. En la hipótesis correlacional hay una relación, ¿sí? No hay dirección. La variable 1 está relacionada con la variable 2, o puedo plantear que la variable 2 está relacionada con la variable 1. Es lo mismo. No hay relación causa-efecto. En cambio, en la hipótesis causal, yo estoy diciendo y quiero comprobar si la variable independiente es la causa del efecto que se produce en la variable dependiente. ¿Sí? ¿Por qué me va a servir esto? Porque si yo puedo modificar la variable independiente, como es la falta de normas de seguridad en una empresa, puedo modificar la variable dependiente. O sea, puedo modificar el efecto. Puedo evitar que se produzcan accidentes laborales. ¿Sí? Esto obviamente para comprobar una relación entre hipótesis como una hipótesis correlacional o en una hipótesis causal, una causa-efectos en la otra, vamos a utilizar medidas estadísticas. ¿Sí? Algunos grupos el año pasado se han animado a sacar la R de Pearson, ¿no? Para hacer algo bien científicamente correcto en el sentido estricto. Esto lo podemos ver si algún grupo se anima. Hay distintas aplicaciones incluso para poder lograr esto, distintos programas que después, llegado al caso, en el grupo que se anime a este desafío, les podemos brindar las herramientas y subir incluso los aplicativos o las páginas donde los pueden encontrar. ¿Sí? Bueno, la hipótesis nula, ¿sí?, es la que refuta o niega lo que afirman las hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis sería: los universitarios le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las universitarias, ¿sí? Acá define entre hombres y mujeres. Una hipótesis nula podría ser: los universitarios no le atribuyen más importancia al atractivo en sus relaciones de pareja que las universitarias. O, con respecto a la primera hipótesis que habíamos hablado, los fumadores no tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores, ¿sí? O sea, es la refutación o la negación, ¿sí?, que muchas veces pasa, que uno arranca un trabajo con una hipótesis y se da cuenta que es absolutamente todo lo contrario, que lo que uno se esperaba encontrar no pasa, sino que pasa exactamente lo contrario. Las hipótesis alternativas, ¿sí?, que eran esto que hablábamos antes, son posibilidades opcionales ante las hipótesis o las hipótesis nulas, ¿sí?, pero proporcionan otra explicación diferente, ¿sí? No son la refutación o la nulidad de esa hipótesis. Por ejemplo, las enfermeras de hospitales públicos presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. La hipótesis nula sería: las enfermeras de hospitales públicos no presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. Y la hipótesis alternativa sería: las enfermeras de hospitales públicos presentan menores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. Ahora vamos a ver para qué sirven las hipótesis, ¿no? Y cuáles son sus funciones, para qué las necesitamos. Sirven para guiar u orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Las hipótesis se someten a prueba implementando un método y analizando los resultados, ¿sí? Esto dice el proceso cuantitativo porque se acuerdan que en general el proceso cualitativo, las hipótesis se van planteando a medida que se van recolectando los datos, ¿sí? En base a los datos que uno obtiene, se plantea hipótesis, no en forma previa. Las hipótesis sirven para describir y explicar el fenómeno. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia, ¿sí? Y
sirven para apoyar en la prueba de teorías. Cuando hay varias hipótesis de una teoría que reciben evidencia favorable, ¿sí? O sea, que se comprueban varias hipótesis de un compacto, de una teoría, esta obviamente se hace más sólida. Bueno, Adri, ¿te parece? A ver cuántas, porque de variable tenemos bastantes, y quedaría variable, justificación y búsqueda bibliográfica. ¿Te parece que cortemos ahora que son las 10? Quedan 5 minutitos. Como quieras, o querés que hablemos de los grupos. No, por eso digo, cortar con la clase. Sí, dale. Pero sí poder aclarar esto, ¿sí? Lo de los temas, ¿sí? Así que les pedimos que esta vez, bueno, si alguno tiene que ir al baño y esto, tomar agua, comer algo, lo puede hacer. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto en la reunión de la... ya se dio cuenta y ya lo... Porque si lo silencio a todos, la tengo que silenciar a la profesora que nos tiene que decir algo muy importante para ver el tema de los temas, valga la redundancia. Así que les pedimos que no se vayan de la reunión, vamos a aprovechar este intervalo para poder aclarar estas cosas. Yo dejo de compartir pantalla un minutito. Ahí estamos. Bueno, Adri. Bueno, en principio nosotros